¿Qué ocurre cuando una política migratoria deja de ser un simple trámite y se transforma en un grito de dignidad y desafío? Imagina que tu vida, la de tu familia y la de toda tu comunidad depende de un papel, de un sello en una oficina a miles de kilómetros. Un trámite que, de repente, se convierte en una pared infranqueable. ¿Qué sucede cuando esa barrera no solo te afecta a ti, sino que resuena en todo un continente? En septiembre del año 2025, en un movimiento tan inesperado como implacable, Estados Unidos impuso una suspensión total de visas para ciudadanos de Burkina Faso. Lo que a primera vista parecía un paso administrativo, una decisión burocrática más en el mar de la política internacional, se convirtió en un terremoto humano inmediato. Más de 12.000 personas, incluyendo 5.300 estudiantes, quedaron varadas, atrapadas en un limbo legal y emocional. No solo fueron cifras abstractas, cada número escondía una historia. Un estudiante en Houston que no pudo regresar a casa por vacaciones. Una científica en Nueva York, a punto de presentar un descubrimiento crucial. Familias enteras separadas sin aviso previo. Y niños que, de la noche a la mañana, vieron cómo sus sueños quedaban en pausa, flotando en una nube de temor y desconcierto. En los aeropuertos de Dallas, Nueva York, Atlanta y Los Ángeles, la confusión era total. Familias enteras, algunas recién llegadas y otras con años de residencia, se aferraban a sus documentos con manos temblorosas mientras intentaban entender lo que estaba ocurriendo. Las líneas de control migratorio se convirtieron en lugares de lágrimas, abrazos forzados y despedidas interrumpidas. En los dormitorios universitarios de Houston, estudiantes de todas las edades recibieron correos electrónicos plagados de frases vacías, mensajes que prometían, pronto habrá información, pero no ofrecían respuestas. Las universidades, atrapadas entre la política y su compromiso con los estudiantes, improvisaron reuniones de emergencia. Profesores y orientadores intentaron calmar la ansiedad, pero la incertidumbre era palpable. Apenas unas horas después del anuncio, la noticia se propagó por redes sociales y medios de comunicación africanos e internacionales. Lo que era una tragedia personal, pronto se transformó en indignación colectiva. Se organizaron protestas espontáneas en plazas y campus universitarios, primero en Estados Unidos y luego en Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil y otros países africanos. Las pancartas decían: "No somos números, somos humanos. La educación no es un arma". La indignación no tardó en cruzar fronteras. En Washington, Nueva York y otras ciudades estadounidenses, miles de africanos y aliados se reunieron frente a embajadas y edificios gubernamentales. Un estudiante de Burkina Faso tomó la palabra ante una multitud. "Hoy nos cierran las puertas, pero nuestra voz cruzará cualquier muro". Lo que empezó como tragedia individual, pronto desbordó sus límites. La crisis migratoria se elevó a símbolo. ¿Era esta suspensión una simple maniobra temporal o el primer acto de una confrontación continental con ecos globales? Gobiernos, medios y movimientos sociales internacionales centraron su atención en la medida. Se debatía si la dignidad de millones podía depender de un sello distante, si el destino de África seguiría en manos ajenas. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué antecedentes existen en la historia para entender la magnitud de este suceso? No es la primera vez que una decisión de política migratoria causa conmoción internacional. En el año 2017, cuando Estados Unidos anunció el llamado Travel Ban, dirigido a varios países de mayoría musulmana, miles de personas quedaron atrapadas en aeropuertos y la sociedad civil respondió con protestas masivas. En Europa, tras la crisis de refugiados del año 2015, la decisión de cerrar fronteras en países como Hungría y Austria también provocó imágenes de familias separadas y una ola de indignación global. Sin embargo, lo ocurrido en septiembre de 2025 con Burkina Faso es único por su alcance y las implicaciones geopolíticas. Ignorar esta historia sería ignorar cómo decisiones aparentemente técnicas pueden alterar el rumbo de naciones enteras. Aquí no solo se juegan oportunidades educativas o laborales, el prestigio internacional, la capacidad de África para decidir su futuro
y la definición de justicia e igualdad en nuestro siglo están en la balanza. La suspensión de visas se convirtió en chispa y símbolo. Lo que estaba en juego ya no eran solo documentos, sino el derecho de un continente a ser protagonista de su propia historia. Era un recordatorio de que, en la era de la globalización, ninguna decisión está aislada y cada acción resuena en miles de vidas. Cómo una decisión burocrática encendió una tormenta mundial. Para entenderlo, regresemos al origen de este conflicto y a los días en que el destino de millones cambió para siempre. Todo comenzó con un comunicado oficial transmitido desde Washington. Bastó una sola orden firmada para desencadenar el caos en aeropuertos y universidades a lo largo del continente. La suspensión migratoria dirigida a los ciudadanos de Burkina Faso congeló, de manera abrupta, el destino de miles de personas. En las oficinas consulares estadounidenses de Ouagadougou, el ambiente era de incredulidad y tensión. Las ventanillas se llenaron de solicitudes de información y de rostros angustiados. El personal, atrapado entre directrices superiores y la empatía humana, apenas podía responder con gestos de resignación. Cada minuto, nuevas familias preguntaban: ¿cuándo podremos reunirnos? ¿Qué pasará con nuestros hijos? Más de 12.000 burkineses en Estados Unidos, incluyendo a 5.300 estudiantes, vieron cómo sus sueños quedaban atrapados en un limbo implacable. Entre ellos, cientos de investigadores que participaban en proyectos científicos de cooperación internacional, médicos en programas de intercambio y jóvenes en pleno proceso de integración académica. Todos, de repente, convertidos en rehenes de una decisión administrativa. Familias enteras, separadas por un océano, quedaron de pronto sumidas en el miedo, la incertidumbre y un silencio institucional que dolía más que cualquier palabra. En los aeropuertos reinaba la confusión. En los dormitorios universitarios de Houston y Nueva York, los estudiantes recibieron correos electrónicos plagados de frases vacías, sin respuestas reales. La ley, que en teoría debía proteger, se transformó en una amenaza invisible, tan fría como fulminante. Un estudiante de doctorado en biotecnología, que acababa de obtener una beca para investigar tratamientos contra enfermedades endémicas en África, relató entre lágrimas cómo su laboratorio suspendió el experimento por falta de claridad legal. Una madre, residente en Washington desde hacía más de una década, temía no poder enviar dinero a sus padres enfermos en Burkina Faso. Estas historias, multiplicadas por miles, pusieron rostro humano a una decisión política. El presidente Ibrahim Traoré reaccionó sin demora. En un discurso ante su pueblo y el mundo, sentenció: «Esto no es política, es castigo». Sus palabras cortaron la retórica diplomática y revelaron la verdad. La suspensión no era un trámite burocrático, sino una sanción calculada para presionar y humillar a toda una nación. En la historia reciente, pocos líderes africanos se han atrevido a desafiar abiertamente a las grandes potencias. Las palabras de Traoré recordaron a figuras como Kwame Nkrumah o Thomas Sankara, quienes en su tiempo denunciaron las injerencias extranjeras y defendieron la soberanía africana. Pero en este caso, la crisis era global, y las redes sociales amplificaron su mensaje a millones de personas en todos los continentes. La indignación estalló y se propagó como pólvora. Protestas crecieron en Washington, Ouagadougou y más allá, con miles de africanos y aliados alzando pancartas y voces en defensa de la dignidad africana. Lo que empezó como una orden gubernamental se transformó en un símbolo de resistencia contra la instrumentalización de vidas humanas en los juegos de poder globales. El peligro de subestimar esta crisis es inmenso. Aceptar explicaciones superficiales significaría normalizar el uso de personas como fichas políticas y perder de vista la lucha por la justicia y la igualdad genuinas. Pero lo más inquietante aún estaba por descubrirse. ¿Qué motivó realmente la suspensión migratoria? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el rumbo de la historia cambiaría para siempre. Muy pronto, los primeros indicios de las verdaderas razones emergerían desde los pasillos del poder. Nada volvería a ser igual tras lo que estaba por revelarse.
un documento filtrado sacude la narrativa oficial. La suspensión de visas no fue una reacción improvisada, sino una jugada fría y calculada. Un memorando confidencial, redactado entre altos funcionarios estadounidenses, revela la motivación real: forzar al gobierno de Burkina Faso a entregar concesiones en oro y petróleo, utilizando a su propia gente como moneda de cambio en una negociación geopolítica despiadada. El texto, plagado de frases cortantes, detalla la necesidad de restringir los flujos financieros provenientes de la diáspora. Las remesas, vitales para incontables familias y comunidades en Burkina Faso, se convirtieron en una palanca para doblegar al gobierno de Traoré. Incluso la movilidad de estudiantes fue limitada intencionalmente, no por razones de seguridad, sino como herramienta para aislar y desgastar políticamente al Estado africano. La estrategia, aunque brutal, no es nueva. A lo largo del siglo XX, las sanciones migratorias y económicas han sido utilizadas como armas diplomáticas. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba llevó a un bloqueo que, aún hoy, condiciona la vida de millones de cubanos. En Irán, las sanciones internacionales han afectado durante décadas la economía y el acceso a medicinas. Sin embargo, pocas veces se ha documentado con tanta claridad el uso de la movilidad humana como moneda de cambio para obtener recursos naturales. La indignación no tardó en propagarse por medios africanos e internacionales. Decenas de miles de estudiantes y trabajadores quedaron atrapados en una red tejida por intereses ajenos, tratados abiertamente como rehenes en una pugna económica y diplomática. El escándalo polarizó la opinión pública y desató protestas multitudinarias. La dignidad africana no puede ser negociada, y las personas no son instrumentos de presión. El debate escaló sin demora hasta la Unión Africana. Líderes denunciaron la instrumentalización de vidas humanas como una forma renovada de neocolonialismo. Analistas y activistas advirtieron que esas tácticas no solo dañan el tejido social, sino que atentan contra la autonomía política y el prestigio africano ante el mundo. Cada estudiante impedido de viajar, cada remesa bloqueada, representa una amenaza directa al futuro de millones y al derecho de África a elegir su propio camino. En foros internacionales, diplomáticos africanos citaron precedentes históricos. La Conferencia de Bandung en 1955, donde los países del sur global reclamaron su derecho a la autodeterminación, y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, donde el boicot internacional fue una herramienta de justicia, no de castigo indiscriminado. La crisis dejó al descubierto una verdad inquietante. Cuando la migración se transforma en herramienta de chantaje, lo que está en riesgo no es solo la economía familiar, sino la soberanía entera de un continente. África respondió con furia contenida, y el escándalo empezó a reconfigurar el equilibrio diplomático global. Pero la indignación no se limitó a los líderes. En barrios y campus surgieron nuevas formas de resistencia. Una ola de unidad africana empezó a tomar forma, con consecuencias imprevisibles. Mientras Estados Unidos cierra sus puertas, otras potencias se apresuran a abrir ventanas. La suspensión de visas para ciudadanos burkineses no ocurre en el vacío. Rusia y China mueven ficha velozmente, ofreciendo becas y facilidades migratorias a decenas de miles de estudiantes de Burkina Faso. En Moscú y Pekín, los mensajes oficiales resuenan: aquí sí hay futuro, aquí ustedes son bienvenidos. El flujo de aspiraciones y recursos comienza a girar hacia el este. Familias que hasta hace poco soñaban con Harvard ahora consideran la Universidad de Moscú o instituciones chinas de primer nivel. Cada estudiante que cruza el Mediterráneo o el Mar Rojo hacia Asia profundiza el desplazamiento del eje africano. Occidente, que durante décadas prometió desarrollo, ve cómo nuevas alianzas dibujan rutas alternativas. Expertos en relaciones internacionales advierten: más sanciones solo acelerarán la pérdida de influencia occidental en la región. Washington endurece su postura, pero Moscú y Pekín llenan el vacío con acuerdos de cooperación, inversiones tecnológicas y proyectos de infraestructura. Analistas africanos insisten: si Occidente sigue castigando a la juventud, la brecha será irreversible. Sin embargo, la crisis también une.
La exclusión y el trato como piezas de ajedrez despiertan un orgullo inesperado y una voluntad de reivindicación. Países del oeste africano debaten estrategias conjuntas para garantizar la movilidad regional, crear fondos educativos propios y negociar mejores condiciones con todos los actores internacionales. Por primera vez en décadas, la conversación se desplaza. Ya no gira en torno a la dependencia, sino a la autonomía y la dignidad. El riesgo es inmenso. El futuro de la educación, la movilidad y las relaciones entre África y el mundo está en juego. Decisiones apresuradas pueden encadenar a una generación a nuevas formas de dependencia, o abrir la puerta a una era inédita de autonomía. Todo depende de las próximas jugadas, de la capacidad de los gobiernos africanos para convertir el desafío en oportunidad. ¿Es posible que la crisis actual marque el inicio de una segunda independencia africana? Para muchos, la respuesta depende de la capacidad de los jóvenes y las instituciones de aprender de la historia y actuar con visión de largo plazo. Pero mientras los líderes negocian y las alianzas se redefinen, la crisis ya se cuela en la vida cotidiana de decenas de miles de familias, poniendo a prueba la solidaridad y la resiliencia africana. Las consecuencias de este cambio ya se sienten en las aulas vacías y en los hogares marcados por la incertidumbre. Sin embargo, la historia aún no está escrita. La próxima decisión puede cambiarlo todo. La adversidad detonó una ola de resistencia creativa y apoyo mutuo sin precedentes. En el pasado, las crisis migratorias a menudo llevaron a la fragmentación social. Pero en Burkina Faso y el oeste africano, la reacción fue distinta. Cuando la prohibición migratoria llegó a Burkina Faso, las primeras respuestas no salieron de los despachos oficiales, sino de las propias comunidades. Maestras, comerciantes y vecinas africanas se organizaron en redes de apoyo, lanzando iniciativas solidarias para que ninguna familia ni estudiante quedara desprotegido. En escuelas y universidades, profesoras improvisaron clases virtuales y ofrecieron becas autofinanciadas. Emprendedoras abrieron empleos temporales y espacios de encuentro gratuitos, mientras organizaciones civiles impulsaron recolectas para cubrir necesidades urgentes. En las calles, las protestas se transformaron en puntos de encuentro donde coincidieron estudiantes, trabajadoras, líderes religiosos y artistas. Bajo banderas que proclamaban dignidad y autonomía, miles de voces se unieron más allá de diferencias étnicas, religiosas o de clase. Surgieron consignas como «África escribe su historia» y «Ni oro ni petróleo, defendemos nuestro derecho al futuro». Este movimiento social, lejos de la victimización, permitió que muchas y muchos africanos se vieran al fin como protagonistas. Voces antes marginadas ahora lideran debates públicos, recordando que la soberanía no es solo un eslogan. Implica el derecho a educarse, a migrar y a decidir el propio destino. Jóvenes que antes soñaban con marcharse, ahora se organizan para transformar sus comunidades desde dentro, canalizando la indignación en proyectos cooperativos y nuevas alianzas regionales. El alcance de esta solidaridad pone a prueba a toda la sociedad. Si la presión económica y las campañas de desinformación lograran fracturar estos lazos, el avance podría detenerse y la crisis se convertiría en una herida aún más profunda. Pero si la unión resiste, podría traducirse en cambios políticos duraderos, mayor autoestima colectiva y un renovado sentido de pertenencia continental. Un ejemplo concreto de organización fue la creación del Fondo de Apoyo Estudiantil Burkinés, financiado por aportes de la diáspora y donaciones locales, que permitió a cientos de estudiantes continuar sus estudios a distancia o en otras universidades africanas. Organizaciones como Mujeres por la Educación organizaron talleres gratuitos para familias afectadas, y movimientos como Juventud Unida de África Occidental impulsaron campañas en redes sociales para visibilizar la situación y presionar a los organismos internacionales. Lo que está en juego ya no es solo el futuro de la política migratoria, sino la narrativa global sobre África. ¿Seguirá siendo tratada como una ficha en juegos ajenos o marcará el comienzo de una autonomía genuina? Las secuelas inmediatas de este despertar colectivo empiezan a sentirse en los pasillos del poder
y en los hogares de toda la región. Decisiones cruciales y nuevos desafíos aguardan en el horizonte. La presión sobre los gobiernos africanos para responder con firmeza es mayor que nunca. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una segunda independencia africana, o solo una nueva vuelta al mismo ciclo de sumisión? Para responder a esta pregunta, es útil recordar que las grandes transformaciones sociales rara vez son lineales. En la India, el movimiento por la independencia liderado por Gandhi combinó resistencia no violenta con reformas educativas y económicas. En Sudáfrica, el fin del apartheid fue posible gracias a la movilización de masas y al apoyo internacional, pero también requirió décadas de perseverancia y capacidad de adaptación. La suspensión de visas para ciudadanos de Burkina Faso fue presentada como un trámite burocrático, pero su impacto fue como un sismo. Rompió la fachada y expuso la verdad. África sigue siendo tratada como moneda de cambio, no como un socio real. Lejos de debilitar a Burkina Faso, la prohibición estadounidense fue una chispa inesperada. Las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey se llenaron de voces que exigían respeto, soberanía y justicia. No se trató solo de protestas. Surgieron alianzas políticas y económicas inéditas, superando las fronteras y viejos resentimientos. Las élites occidentales apostaron por la división y el aislamiento. Pero la reacción africana fue sorprendente. Solidaridad, orgullo y un llamado a reimaginar el papel de África en el mundo. Por primera vez en décadas, el continente habló con una sola voz en foros internacionales, desde la Unión Africana hasta la ONU. Esta crisis dejó al descubierto la caducidad de las viejas recetas de presión y castigo. Documentos filtrados demostraron que la suspensión de visas era mucho más que un ajuste de seguridad. Era un intento de chantaje, de cambiar personas por oro, petróleo y poder. Pero el precio humano de estas estrategias es incalculable. Millones de jóvenes africanos ven en la educación y la migración su oportunidad para cambiar el destino propio y el de sus familias. Cuando esas rutas se cierran como castigo, ¿qué mensaje se transmite sobre el valor de una vida africana? El desenlace de esta crisis es mucho más que un conflicto diplomático. Aquí se juega el futuro económico de millones, la posibilidad de una África más libre y equilibrada, y la oportunidad histórica de romper el ciclo de desigualdad global que ha durado siglos. Ahora la pregunta no es si África saldrá fortalecida, sino cómo. ¿Se consolidará una nueva mentalidad capaz de negociar de igual a igual con las potencias? ¿O el continente caerá, otra vez, en las trampas de la dependencia y la sumisión? Es el momento de escoger. La dignidad y la soberanía no se negocian. Se defienden con unidad, visión y acción colectiva. Solo una África unida puede asegurar que nunca más sus hijas e hijos sean usados como piezas en juegos ajenos. Esa responsabilidad no es solo de los gobiernos. Es de toda una generación, dentro y fuera del continente. Si eres estudiante, profesional, líder comunitario o alguien que cree en la igualdad, tu voz y tus acciones importan. ¿Qué pasos prácticos pueden tomar las comunidades y los individuos ante crisis como esta? Primero, la organización local es clave. Formar redes de apoyo, compartir información veraz y construir alianzas con organizaciones internacionales para visibilizar la situación y presionar por soluciones justas. Segundo, fortalecer las instituciones educativas y económicas dentro de África. Invertir en universidades regionales, fomentar la cooperación entre países vecinos y crear fondos de emergencia para estudiantes y trabajadores afectados por decisiones arbitrarias. Tercero, impulsar el diálogo internacional desde una posición de dignidad, exigiendo respeto a los derechos humanos y rechazando cualquier intento de convertir a las personas en instrumentos de presión política. Cuarto, documentar cada caso, cada historia, para que el mundo sepa que detrás de cada cifra hay un rostro, un sueño, una familia. Solo así se puede construir una narrativa internacional basada en la empatía y el respeto mutuo. Quinto, aprender de experiencias similares en otras regiones.
Los movimientos de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, la diáspora turca en Alemania o los refugiados sirios en Europa han demostrado que la perseverancia, la organización y la solidaridad pueden transformar la adversidad en oportunidad. Hoy, el mundo observa. El desenlace puede decidir si veremos un despertar continental o la repetición de los viejos patrones de sumisión. La historia está en juego, y tú eres protagonista. ¿Será esta crisis el detonante de una África irreconocible, más fuerte y autónoma? La siguiente página aún está en blanco. Depende de quienes decidan escribir